En este video vamos a ver un par de ejemplos de la aplicación de los diodos Zener. Como habíamos mencionado en el video dedicado a la teoría de diodos Zener, este elemento tiene la característica de que cuando se polariza en dirección inversa, se genera una corriente grande cuando alcanza el voltaje llamado voltaje Zener. Entonces, al polarizarlo en inversa, este voltaje se va a mantener y va a funcionar como una especie de regulador, el cual va a fijar ese diodo a ese voltaje específico independientemente de las características que tengamos en el circuito, siempre y cuando este diodo esté polarizado de una manera invertida. Lógicamente, los valores que maneja ese diodo pues van a tener valores máximos de voltaje, de corriente y de potencia. Caso contrario, el elemento se podría quemar. Entonces, vamos a ver un par de ejemplos. Vamos a suponer el siguiente circuito. Tenemos una señal de entrada conectado a una resistencia, vamos a ponerle de 220 ohms. A este circuito le conectamos un diodo Zener. Este es el símbolo del diodo Zener. Y a la salida una resistencia de 330 ohms. Entonces, a la entrada vamos a tener o ponerle una fuente de 20 volts. Las características del diodo Zener me dice que su voltaje Zener es de 10 volts y su potencia Zener es igual a 400 miliwatts, es decir, la potencia que puede soportar este individuo, y tenemos que la corriente Zener va en ese sentido. Entonces, se nos pide encontrar cuáles son las corrientes, vamos a suponer IR, la corriente IL y la corriente IZ que pasa en ese momento por ese diodo, y ver si el diodo está soportando el voltaje, la potencia a la que está siendo sometido a través de este circuito. Entonces, como podemos observar, el diodo está polarizado en inversa. Tenemos un voltaje más positivo en el cátodo que en el ánodo, por lo cual este diodo lo vamos a sustituir por la fuente, cuyo valor está determinado por el voltaje Zener, en este caso es de 10 volts. Entonces, el circuito lo vamos a sustituir de la siguiente manera: resistencia, una fuente de voltaje en este sentido y nuestra resistencia de carga de 330 ohms. Ahora, aquí en la entrada, vamos a sustituir la fuente por 20 volts, esta por 10 volts, mi resistencia de 220 ohms en este punto. Entonces se nos pide encontrar IR, IL y la corriente Z. Y vamos a poder determinar si la potencia que está pasando por ese diodo tiene que ser menor a la potencia de 400 miliwatts. Caso contrario, el diodo se podría quemar. Entonces, para IR, aplicando leyes de Kirchhoff en esta malla, vamos a tener menos 20 más IR por 220 más 10 volts. Entonces, nuestra ecuación queda de la siguiente manera: menos 20 volts más IR por 220 volts más 10 volts es igual con 0, por lo que IR va a ser igual a 10 volts entre 220 ohms, y esto es aproximadamente 45 miliamperes. Ahora, para el caso de la segunda malla, yo voy a tener de ahí menos a más, menos 10 volts, o en este caso podemos ver que los elementos están en paralelo, por lo que el voltaje en la resistencia es exactamente el voltaje que yo tengo en la fuente. Entonces lo puedo poner de la siguiente manera: para IL
yo tengo que IL por 330 ohms es igual a 10 volts, por lo que IL es igual a 10 volts entre 330 ohms. Y eso me da un valor aproximado de 30 miliamperes. Entonces, ahora, ¿cuánto va a valer la corriente IZ? IZ es la combinación de la corriente IL, que es la corriente de la malla 2, y IR, que es la corriente de la malla 1. Si alargamos la trayectoria de IR va a pasar por aquí, en este sentido. Si alargamos la trayectoria de IL va a pasar por aquí, en este sentido. IZ e IR van en el mismo sentido y la corriente IL va en el sentido contrario de ellas dos. Por lo que IZ va a ser igual a IR menos IL. Y esto es igual a 45 miliamperes menos 30 miliamperes. Y esto es igual a 15 miliamperes. Y la potencia entonces que está consumiendo aquí el diodo simplemente pues, es la multiplicación de la corriente, que son 15 miliamperes, por el voltaje que está manejando, que son 10 volts. Y esto me da un valor de 150 miliwatts, donde esto lógicamente es menor a los 400 miliwatts. Por lo tanto, el diodo está disipando una potencia mucho menor a la que está diseñada y este no se podrá quemar. Ahora, vamos a ver otro ejemplo donde tengo el siguiente diagrama. Tengo un voltaje de entrada, VI, una resistencia de 91 ohms, tengo conectado mi diodo Zener en polarización inversa para que este esté funcionando y tengo una resistencia de 220 ohms. La potencia es de 400 miliwatts y el voltaje Zener es de 8 volts. Entonces, aquí se me pide determinar qué voltaje máximo de VI debo suministrar para que el diodo se siga manteniendo en un voltaje de 8 volts sin que se dañe y sin que se pase de los 400 miliwatts que puede estar manejando. Entonces, para hacer eso, pues vamos a recurrir nuevamente a las leyes de Kirchhoff de mallas de la siguiente manera. Entonces voy a tener una malla aquí vamos a ponerle que esta se llama IR y esta corriente vamos a poner que se llama IL. Entonces en la primera malla yo voy a tener menos VI más 91 IR más el voltaje en Z y esto es igual a 0, donde VI por lo tanto es igual a IR por 91 más BZ, que vale 8 volts. Ahora, para mi malla número 2, yo voy a tener que el voltaje que yo tengo en estos extremos es exactamente el voltaje que yo tengo acá en esta corriente. Por lo tanto, IL por 220 ohms es igual a 8 volts. Por lo tanto, IL va a ser igual a 8 entre 220 volts. Y esto es aproximadamente 36.3 miliamperes. Entonces, nuevamente yo voy a determinar que IZ tiene que tener este sentido. IZ tiene el mismo sentido que IR
y el sentido contrario que IL. Por lo tanto, IZ va a ser igual a IR menos IL. Ahora bien, todavía no podemos determinar IR porque nos falta ver el valor que debe tener BI para que yo pueda tener un voltaje máximo que me permita no pasarme de esos 400 miliwatts que me consume mi diodo Zener. Entonces, IZ también la puedo determinar de la siguiente manera. Yo tengo que la potencia máxima que me maneja el diodo Zener, pues tiene su voltaje en Zener por la corriente Zener, ¿sí? Y esto es igual a 400 miliwatts. Entonces, de aquí yo puedo despejar mi corriente IZ. Entonces, yo tengo que IZ pues es igual a P en Z entre BZ máximo, y esto es igual a los 400 miliwatts entre los 8 volts que maneja, y esto es igual a 50 miliamperes. Entonces, esa es la corriente Zener máxima que puede manejar para evitar pasarnos de los 400 miliwatts que maneja el diodo. Caso contrario, se quemaría. Entonces, ya de ahí obtuve IZ. Si ya tengo IZ, pues puedo calcular IR. Entonces, IR simplemente es IZ más IL. Y este es un valor de 50 miliamperes más 36.3 miliamperes, lo que nos da un valor de 86.3 miliamperes. Entonces, esta es la corriente que debe pasar por la malla, tal que al sumarse con la corriente que tenemos acá, no sobrepase el valor de la corriente del diodo Zener. Entonces, ya que tenemos ese valor, ahora sí podemos utilizar esta ecuación para encontrar el voltaje máximo que le podemos suministrar al sistema. Y esto es de 86.3 miliamperes multiplicado por 91 ohms más 8 volts. Esto nos da un valor de 15.85 volts aproximadamente. Y este voltaje es el voltaje máximo que yo puedo suministrar a la entrada, de tal manera que el diodo esté polarizado en inversa, pero que además no sobrepase el valor de los 400 miliwatts para que este no se pueda quemar.